Sí. Sí, le estuve escuchando y la verdad que estamos muy preocupados con la situación. No sé si me pueden escuchar bien. Perfectamente, pero bueno, Juan Carlos, perfectamente. buenísimo. Sí, es correcto los descuentos que se vienen aplicando de forma discrecional, abusiva, en contra de los trabajadores que reclaman La verdad que un mejor salario. Queda en evidencia las palabras que caen en sacos rotos de la presidenta del Consejo de Educación, Daniela López. Ella, siendo maestra, es la primera que debería salir a defender a las maestras, que son las que menos ganan en el sistema educativo. Imagínense que Misiones hoy está en último lugar en cuanto a salario a nivel país. Así que ese es un dato irrefutable, no lo puede negar de ninguna manera. Juan Carlos, ¿puede la patronal en este caso, quién hace la liquidación de sueldos de los maestros? ¿El propio Consejo de Educación, el Ministerio? ¿Puede implementar un descuento de los días de huelga sabiendo que en ningún momento se objetó la legalidad o la ilegalidad del paro? ¿Se puede hacer eso? Hay un punto ahí que el gobierno desconoce los derechos del trabajador, ¿sí? Hay un artículo de la Constitución Nacional que dice que los trabajadores pueden asociarse, pueden reclamar por condiciones justas y salarios dignos. Claro. ¿Sí? Resumiendo, eso tiene jerarquía constitucional. Entonces, todo lo que hay por debajo se tiene que supeditar a esa situación, digamos. ¿Sí? El gobierno cree que tiene la pelota debajo del brazo y entonces quieren hacer cosas que a veces rozan lo inconstitucional, digamos. Entonces, ese derecho de querer amedrentar al que reclama, lo conocemos, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Juan Carlos, del total de docentes que hicieron los paros, ¿a cuántos sufrieron el descuento? Y usted sabe que hay tanta arbitrariedad en ese rubro que a ciencia cierta no podemos precisar, ¿sí?, hoy, porque hay incluso descuentos que vienen de meses anteriores. Imagínense lo burdo que es el procedimiento ahí. ¿Me escuchás, Juan Carlos? Sí, te escucho. ¿En qué es burdo el procedimiento? Vos decís que lo hacen así medio porque alguien, alguien pasa el dato a las autoridades para que después eleven a los que hacen la liquidación de sueldo. O sea, alguien en los establecimientos escolares tomará asistencia a los docentes que se adhieren o no a la huelga. ¿Estamos en lo correcto? Y eso, ¿cómo se hace el mecanismo? O sea, yo me sumo, me adhiero. Una cosa es adherirse, otra cosa es directamente no asistir a los lugares de trabajo, porque ha habido paros que son básicamente de adhesión y otros paros que son de ejecución, digamos, es cuando vos directamente no vas a trabajar ese día y, bueno, en rechazo a las políticas salariales en este caso, pero por lo general, ustedes son bastante ordenados, sobre todo UNAN, el gremio al que pertenecés y los gremios que obviamente se suman a este tipo de medidas de fuerza, son bastante ordenados en cumplir con lo jurídico, digamos. Los días previos se anuncia las medidas, se hace la presentación hasta la dirección de trabajo, se corre traslado a las autoridades de educación. Uno supone que un docente que está, así sea afiliado o no,
que quiere adherirse y participar de la huelga está cubierto dentro de un marco jurídico. ¿Me explico bien? Sí, sí, por supuesto, y efectivamente todas las acciones de UNAM que integra el espacio del Frente de Lucha Docente en Misiones, el FETEL, todas las decisiones se toman en consenso, en asamblea, con docentes, nunca hay una cosa, digamos, rebuscada, y por eso nosotros le damos previsibilidad a las acciones, a las medidas, y nosotros cumplimos en hacer las presentaciones y tener el instrumento legal para que cada docente pueda adherirse a las medidas como corresponde. Ahora, el gobierno no es claro a la hora de cómo impacta el descuento. Incluso hay docentes por una misma situación, el descuento es diferente, o sea, hay mucha arbitrariedad y es algo que nosotros a principio de año fuimos puntualmente para hablar con Daniela López, y ella, cuando le planteamos el tema del SUNA, que es un nuevo sistema informático ahí con respecto a justamente cómo aplicaban ese descuento, que muchas veces lo hacían pasar un día de paro o de protesta como una inasistencia dentro del sistema del SUNA. Nosotros queríamos que la presidenta pueda aclarar las cosas y definir mecanismos razonables, digamos, con respecto a esos temas. Ella no se presentó, se salió corriendo del Consejo de Educación y nos dejaron ahí, digamos, ahora, a mí me llama, que no atiende. Sí, en este momento, Juan Carlos, hay un recorte, uno de los recibos que recibió el descuento de la huelga, y es alrededor de 176.000, 177.000 pesos. Tengo otros recibos que son un poco menor, pero es muy llamativo, por ejemplo. En el caso de uno de los recibos yo tengo un básico que es de 170.000 pesos. Hay otro que es de 210.000. En este que estamos viendo en pantalla, el básico es de alrededor de 455.000, obviamente tiene que ver con la antigüedad y la jerarquía de cada uno de los docentes. Claro. Ahora yo pregunto, porque ¿quién es el que pasa la información teniendo en cuenta? Yo supongo que son los directivos, ¿no? Que por razones a lo mejor de congraciarse con la conducción política del Ministerio de Educación o del Consejo, pasan la lista de los que se plegan a la huelga. Lo llamativo es que después esos mismos profesores, docentes, son los que reciben el aumento de los docentes que se sacrifican en la lucha, digamos, ¿no? Hay algo que ha generado este gobierno, Juan Carlos, que se rompió la consolidación del reclamo corporativo, porque son los propios algunos directivos, mala gente, que persiguen a sus pares que luchan porque también ellos tengan un buen salario. ¿Me explico? Sí, es así, y la verdad que hay una frase que dice divide y reinará. Entonces generan estos mecanismos de división, de enfrentar al compañero de trabajo que está poniendo el lomo, como dice, y obviamente que nosotros somos más inteligentes y entender de no caer en esa trampa que muchas veces nos quieren tener ahí atrapados, digamos. Entonces nosotros somos más inteligentes, entendemos que la solidaridad, la unidad de los trabajadores, eso nos va a poner en el lugar adecuado. Juan Carlos, sí. Nos había llegado información con respecto al caso de docentes que estaban con licencia, por licencia médica, y que aún así recibían estos descuentos así de manera arbitraria porque se supone que nunca avisaron, que faltaron sin ningún aviso previo. ¿Nos podés confirmar si esto es cierto y qué pasó con esos casos? Sí, justamente estuvimos viendo unos casos ahí, no tengo
en este momento los detalles, pero sí un caso que estaba de licencia y recibió descuentos. Imagínense la situación, cómo maneja el Consejo el tema del descuento. Claro. Lo hablábamos el otro día con un colega tuyo, que estaban haciendo las asambleas y cortes en las rutas la semana pasada, y aclaraba una cosa que no es un dato menor, Juan Carlos, vos como integrante de la comisión directiva de un sindicato. Dice, acordate que Pablo dice que la lucha nuestra no es solamente por la cuestión salarial. Hay una cuestión que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Hoy consideramos que el gobierno de la Renovación, yo no sé si lo hacen ex profeso, por una cuestión de malas políticas, pero hay un abandono de la escuela pública, nos hacía mención, por un lado. Y también acordate que nosotros los docentes, los trabajadores de la educación también, nos convertimos en una suerte de avanzada en la protección de los niños y los jóvenes que están allí en los establecimientos escolares. A ver, nuestro trabajo tendría que ser al frente de las aulas, dando la educación, pero también tenemos que cumplir o tenemos que asumir cuestiones que están vinculadas con el mantenimiento del colegio, ver cómo hacemos en los colegios públicos donde se da, no sé, el desayuno, la merienda o el almuerzo, quizás en algunos sí, en otros no. Digamos, es todo como una suerte, un complemento, que no quede solamente en la opinión pública que nosotros lo único que nos interesa es el sueldo. Por eso considero yo que triste la mirada de quienes conducen las áreas educativas y en este caso el Consejo de Educación, que vayan a implementar los descuentos como una suerte de medida persecutoria, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy la educación misionera tiene grandes problemas, que no solamente no es lo salarial, sino también en el mantenimiento de infraestructura, en la contención de los chicos que van a la escuela y a veces tienen una comida al día y se les da dentro del establecimiento, ¿no? Eso era lo que también hay que entender, que hay que explicarle a la sociedad. Exactamente. La política del gobierno con respecto a la educación es mantenerla en un estado de desmantelamiento, no solo de la parte salarial. De hecho, Misiones tiene de los sueldos docentes más bajos a nivel país. Es un dato muy concreto que no lo pueden desmentir. Otro punto, la falta de mantenimiento e infraestructura escolar. Todos los años las escuelas se tienen que mantener por esfuerzo de los docentes, que tienen que hacer rifas, bonos colaboraciones. De hecho, lo planteamos eso en la mesa salarial, cuando le ofrecieron un bono colaboración ahí a las autoridades porque un colegio necesitaba comprar artículos de limpieza y no tenían los recursos. Sin embargo, por financiamiento educativo, todos los días el gobierno recibe fondos, incluso más allá de qué es lo que hace con rentas y todo lo que es claro, contribuciones de acá de la provincia. Hay fondos nacionales específicos para educación. Volviendo, Juan Carlos, para darle un marco dentro de lo que vos decís, de las garantías constitucionales y de las leyes que tienen como trabajadores. ¿Hay posibilidad de judicializar esto y tratar de que se revierta esta medida de los descuentos salariales, o es una lucha imposible darla? Mire, nosotros ya en el 2014 UNAM hizo una presentación en esa línea. Ajá. Que está en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, y usted sabe que ahí duerme el sueño de los justos, esa carpetita. Así que estamos esperando todavía que resuelvan, ¿sí? 2014. Nosotros, sí, se hicieron las presentaciones. Y bueno, obviamente que tiene que resolver es la justicia con respecto a ese tema.
obviamente si no resolvió es porque no quiere tomar partido de la situación. Lo que nos hace fuerte en esta situación es salir a movilizarnos en las calles, a mostrar a la sociedad la situación, y es ahí donde, como pasó el año pasado, sí, que estuvimos en la Avenida Uruguay reclamando, claro, y eso nos habilitó la posibilidad de devolución en caso de descuentos. ¿Sí? Esa es lo que hay por hoy, por eso estamos movilizándonos. Anduvimos por Monte Carlo, Jardín América, ahora la semana que viene vamos a estar en San Vicente, obviamente juntándonos entre los trabajadores, darnos la fuerza, el impulso para hacer de alguna manera un contrapeso a esta arbitrariedad, que la verdad que lejos estamos de un Estado democrático. ¿Qué día van a estar en San Vicente, Juan Carlos? Miércoles vamos a estar en San Vicente y bueno, vamos a tener ahí una jornada de protesta de diferentes sectores de trabajadores, MPL, UNAM, FETEL, CTA, la verdad que ATE, autoconvocados, la verdad que es una diversidad enorme de trabajadores, porque el fondo de la cuestión no es el color, sino las arbitrariedades que están pasando el sistema educativo, cuando debería ser la prioridad política resolver hacia una calidad educativa, y acá para calidad educativa tiene que ver con sueldos acordes, infraestructura escolar. Imagínense que nosotros recorremos la escuela y a los chicos para desayunar le dan una taza de té o de mate cocido y 2 coquitos, un pedacito de galleta, harina y azúcar. Imagínense, esa es la política. Un chico para poder desarrollarse, y tenemos un dato, 6 o 7 de cada 10 chicos son pobres, nuestros alumnos son pobres, la mayoría. ¿Cómo hacemos para atender eso? ¿Con una galletita y con un vasito de mate cocido? No, con proteínas para que el chico pueda desarrollar el cerebro, para que pueda aprender, necesita tener los insumos necesarios para desarrollar ese cerebro. Seguro. Tiene que ver con proteínas. ¿Y cómo le quieren llenar con azúcar? Claro. Imagínense lo burdo, lo poco responsable de parte de las autoridades. Juan Carlos, te agradecemos por el testimonio. Esperemos que tengan... Uno siempre piensa que tiene que haber algo de sensibilidad en las autoridades, porque como vos bien decís, en este caso Daniela López, la presidenta del Consejo de Educación, hasta hace poco era directora de un colegio, primero hizo la carrera como profesora y seguramente sabrá de las situaciones por las que padecen los maestros como para poder dar una clase digna dentro de la escuela pública. Así que bueno, acompañamos el reclamo y el pedido. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, hay informaciones que tienen que ver con la educación todo el tiempo, ¿no?